Centro Santa Fe. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Entrevista con Luana Gardi, servidora. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy y estamos de plácemes este día porque está con nosotros un ícono de la música, de la historia de la música también, de los grandes autores, un charlista extraordinario, el señor Nacho Méndez. Nachito, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Luana. No, es un placer, es un privilegio, de hecho, déjame decirte que hace rato decías, sí, una institución, sí eres una institución, tú lo decías de broma, pero sí eres una institución en la música de este país, y me atrevo a decir que también de la brasileña, porque eres un amante del bossa nova. Sí, y prácticamente yo fui quien trajo ese ritmo a México. Claro, claro, que grabaste, estaba yo diciendo que estaba viendo un disco de lo que grabaste en bossa nova y incluiste un tema de la maestra Elena Valdelamar, que hicimos un programa hace poquito, muy padre. Entonces dije, mira, Nacho ahí metido por todos lados. Y es que sí, Nacho, tú has sido como un residente de todo el planeta, ¿no? es que has estado en todos lados. ¿Por qué no nos platicas un poquito de cómo inicias tú? Pues mira, yo empecé tocando en un grupo tropical que se llamaba Los Diablos del Ritmo, y el pianista era Jano Portillo, y dos de sus hermanos estaban en percusiones, y yo entré, necesitaba un bajista, pero no teníamos bajo, entonces yo con mi guitarra eléctrica conseguimos un adaptador que hacía una octava abajo de las notas, y entonces con ese pedal yo tocaba con la guitarra la parte del bajo. ¿A la mexicana? Sí, y luego ya conseguimos un bajo, ya empecé a tocar el bajo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Pero a ti quién te enseñó música? Yo aprendí solo. Mi papá tocaba guitarra y piano de oído. Mi abuelo también. Muy incómodo, ¿no? Porque tenía que de oído, sí. ¡Qué maravilla! Y entonces yo de niño veía cómo en las fiestas pues tocaba mi papá, mis tíos, mis abuelos. Y ya empecé desde niñito ahí a tocar ¿sí, no? Claro. Y finalmente pues fui aprendiendo un poco de piano, guitarra. Yo le dije a mi papá que quería aprender guitarra, me dijo, no, tienen las manos muy chicas todavía, yo te diré cuándo. Y pasaba el tiempo y no me decía cuándo. Y entonces un día vi a una tía mía que vivía en Acapulco, esposa de mi tío Héctor Méndez, pues, hermano de mi papá, y me fijé cómo ponía los dedos mientras tocaba, y luego dije, a ver, préstame la tía, y los puse igual, y la primera canción que toqué fue En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su canción. Bueno, esa, que requiere nomás 2 o 3 pisadas, ¿sí? Ah, sí. Y entonces cuando llegué a México, le dije a mi papá, ya empecé a tocar guitarra, ahora sí ya enséñame. Y ya me empezó a enseñar un poco más, y yo luego, pues un amigo me decía, mira, sí se toca eso. ¡Ay, qué bien! O sea, fuiste totalmente autodidacta. Totalmente. Totalmente autodidacta. Pero tocas varios instrumentos, ¿no? Sí, mira, toco guitarra y piano. Y ahora, tocando piano realmente puedes con los sintetizadores. Bajo sí, ya ni me acuerdo, porque además te lastima mucho los dedos. Sí, como no, unas cuerdas enormes, sí. ¿Cómo no? Y entonces, el piano pues sirve ahora como un instrumento que puedes tocar cualquier cosa, violines, flautas, trompetas. Sí, ahora que hay unas el sintetizador, ¿no? Hasta voces. Voces, todo lo que hasta quieras. Voces, entonces, ¿no? Sabiendo teclados y guitarra, pues... Ya estás armado. Ya estás en cualquier fiesta, pues una guitarra la sacas. No en todos lados hay piano, pero sí una guitarra. Y ese es el instrumento con el que tú fuiste a vagar por el mundo. Sí, bueno, después de trabajar con los Diablos del Ritmo,
hice un cuarteto vocal, formé parte de un cuarteto vocal que me invitaron con Jorge Loya. Con Jorgito Loya, muy querido amigo. Jorge Loya, su hermano Roberto Loya, un bajista que se llama Carlos Macías. Carlos Macías. Muy buen bajista de jazz. En ese tiempo era un jovencito como claro, nosotros. como todos ustedes, estamos hablando de Y yo, que sí, 16 años. 15. Por ahí, sí. Sí, eras un bebé. 18. Sí, eras un bebecito. Entonces la guitarra y cantábamos a 4 voces porque Jorge Loya era su especialidad. Claro. Y entonces yo aprendí también a armonizar y a escribir los arreglos. Porque, yo me metí a la escuela de música. Ok. Después de estar en la Facultad de Filosofía y Letras y en Economía. Y estuve en muchas escuelas universitarias. Y luego me pasé a a la Escuela Nacional de Música. Y aprendí a escribir solfeo. Y entonces ya escribía yo los arreglos vocales. Y cuando se acabó el grupo de Jorge Loya, yo decidí hacer mi grupo. Y entonces invité a un amigo muy conocido tuyo que se llama Mauricio Herrera. Sí, claro, no hay muy conocido a toda la gente. Mauricio Herrera, un amigo Jacobo Holtzman. Y la primera voz era Viola Trigo. Claro. Que en ese tiempo no se llamaba Trigo, se llamaba Viola Tapia. Claro, hermana de Teo Tapia y de los Tapia, ¿no? Exacto. Son Entonces ahí, pues empezamos a cantar en muchos lados, y a hacer coros, y a hacer jingles, y pues a trabajar en radio, en televisión. Yo sé que la juventud de repente te arrastra por lugares recónditos a tratar de seguir tus sueños como lo que es la música, y más para alguien que tiene ¿Qué te hace decidir completamente que tu vertiente sea la música y no una carrera universitaria? Pues fue una conversación con mi papá. La familia de mi mamá me decía, no te dediques a la música. Vas a morirte de hambre. Estudia para, no sé, médico, abogado, ingeniero, y si quieres, puedes tocar lo que quieras y cantar, pero no te dediques a eso. Y entonces estaba platicando con mi papá y me dijo, bueno, ¿tú te quieres dedicar a eso? Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo. Ándale. Pero estudia, o sea, no nomás coges la guitarra y te pones a cantar, no. Sí, claro. Te metes a la escuela de música, aprendes a escribir solfeo, aprendes a hacer arreglos, a dirigir orquestas y todo eso, entonces sí. Y ya, fue la... Sí, fue como la bendición del Pater sí, Family. Porque además él, toda su vida quiso ser músico y se dedicó a otras cosas. Porque fue músico, en realidad sí fue músico. Bueno, de tiempos hacia el final de su vida, porque él estudió para maestro de escuela, claro, en la normal, y tocaba en las fiestas. Y ya cuando se jubiló, entonces tocaba ya en un restaurante el piano. Fíjate. O sea, ya dices lo que él quería hacer. Era lo que él quería hacer. Lamentablemente también luego las familias te orillan a no realizar. Es muy frecuente eso, que no dejen a los hijos estudiar música, porque además piensan que es una vida muy disipada. Muy disipada. Disipada. Esa es la palabra. De moral relajada. De moral relajada. Sí. Sí, no, que... Una chica de moral relajada. Imagínate. Sí, es cierto. Entonces tú entras y formas tu cuarteto donde estaban los que acabas de mencionar. Ajá. Y empieza tu carrera, porque también simultáneamente de repente te empiezas a unir con artistas de la época muy famosa. Básicamente, pues todos buscábamos hacer otras cosas, ¿no? Sí. Aparte de eso. Yo me acuerdo que estando en el Teatro Blanquita con el cuarteto, ahí no solo cantábamos, sino hacíamos coros para muchas figuras de la época, claro. ¿No? Y entonces ahí conocí a Sonia y Miriam, un dueto de hermanas. Chilenas. Y Sonia tocaba un poco la guitarra. Entonces me dijo, fíjate que en Brasil hay un nuevo ritmo que se llama bossa nova. Y se toca así. Y entonces me enseñó el rasgueo de bossa nova. Y yo dije, ay, qué bonito es esto. Y por esos días me llamaron a grabar un bossa nova en RCA Víctor como solista. Me llamó Rubén Fuentes y me dijo, a ver, hazle una letra a esta canción, Desafinado, de Antonio Carlos Jobim. ¿Así se llama la canción? Así se llama, Desafinado. Y entonces
Yo dije, a ver, la escuché en portugués y la oía y todo, y le fui entendiendo y me asesoraba hasta saber. O sea, fuiste autodidacta hasta de idiomas. Bueno, estudié en la escuela inglés, francés, italiano, Sí, pero bueno. portugués, pues lo fui aprendiendo yo solito. Ese te llegó porque tú decidiste. Porque yo quise. Y entonces hice la letra de Desafinado en español. ¿Cuál es la...? Es una que dice, en portugués, si você dice que eu desafino amor, saiba que esto en mí provoca inmensa dor. Y yo dice, si tú dices que desafinado estoy, piensa que esto en mí provoca un gran dolor. Pues tal vez tú tengas un oído excepcional, mientras que mi voz es simple y natural. Qué fuerte, porque el bossa nova tiene esas unas melodías, en los acordes de la guitarra. Claro, es impresionante. Nos tenemos que ir a un corte, Nachito, Perfecto. pero ahorita volvemos, estamos platicando con el señor Nacho Méndez y su música. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta, amigos, con Nacho Méndez platicando estas variaciones del bossa nova, pero que después te volviste como un experto, porque también Arturo Castro como que de pronto también cayó mucho en el bossa nova. Pero yo creo que fue... Era la época en que, mira, es que el bossa nova tenía una ventaja sobre el bolero, digamos, y los demás, que era muy rico armónicamente, era como el jazz. Claro. Y entonces a los músicos que querían ser pues más sofisticados, les llamaba la atención esa posibilidad, ¿no? Por supuesto. El bossa. Y después, pues grabé eso y se terminó el cuarteto, ya no me acuerdo por qué. Pues porque la vida pasa. Sí, todos en fin. Y entonces yo me fui a Brasil. ¿A razón de qué? Fue muy chistoso, pero te lo cuento. No, sí, cuéntamelo, porque es que ahorita les platico, pero Nacho, de verdad, cuando yo digo que fue residente de todo el mundo, es que sí lo fuiste. Hoy vamos a platicar. Estando aquí en México, fui a una fiesta en Las Lomas de un señor Zaffaroni, él era el dueño de la casa. Y era una casa maravillosa, Las Lomas, y había en la fiesta 2 brasileños. Nanay, uno que tocaba guitarra, y el otro que se llamaba José Suárez, y que tocaba el pandero. Y entonces, y cantaban, porque eran parte de un grupo de 5, pero nomás estaban ellos 2. Entonces, yo me puse ahí con ellos y saqué la guitarra, y de repente nos pusimos a tocar ahí los 3 y a cantar en portugués, y nos metimos en una recámara a ensayar, no sé qué, salimos y cantamos para la gente de la fiesta. Y pues nos aplaudieron. Claro. Y llega el dueño de la fiesta y me dice, oye Nacho, te felicito, que bien tocas la guitarra brasileña y cantas en portugués. ¿Cuánto tiempo viviste en Brasil? Le dije, yo nunca he estado en Brasil. ¿Cómo? ¿Y cómo sabes? No, nunca he estado. ¿Y por qué no te vas? Pues porque no tengo dinero. No, yo te invito. Yo te pago el pasaje de avión ida y vuelta. ¿De veras? ¿Sí? Mañana me buscas en mi mueblería y nos vamos a la agencia de viajes que está ahí junto y te compro el boleto. Y yo me quedé, ¿será cierto? Así volteas a todo. Es como sacarse la lotería más a esa edad, ¿no? Y entonces seguía allí en la fiesta y de repente dice, ven, Nacho, entonces me lleva con él. Mira, él es el embajador de Brasil en México. Estaba allí en la fiesta. Mira, Nachito va a ir mañana a la embajada para pedir una visa, porque le acabo de regalar un boleto. Y yo dije, no, pues ya si le digo al embajador, ya no creo que no sea así. Claro. Y fue cierto. Y te fuiste. Y me fui. ¿Y qué hiciste llegando allá con una mano adelante y otra atrás? Porque me imagino que... Uno de los 2 brasileños, claro. José Suárez, el pandero, que era rubio y les dicen ruso en Brasil. O ruso do pandeiro. El ruso do pandeiro. Sí. Y entonces él se había ido a Brasil
días antes. Entonces él fue por mí al aeropuerto, me llevó a una casa de huéspedes, me instaló y me presentó a un montón de gente importante. Uy, qué maravilla. Sobre todo a Antonio Carlos Jobim. Ok, no sé quién es. Es el perdón. mejor, es el compositor más importante de Brasil, de bossa nova. Ok. Y entonces, pues, y a grupos vocales de allá, uno que se llamaba Os Cariocas, y cantantes, Silvia Telles, Maísa Matarazzo, toda la gente de esa Qué época maravilla. que vivía en el Río de Janeiro. Yo estuve ahí. Bueno, lo que es la fortuna, ¿no? Sí. Lo que es la fortuna, llegaste allá y de repente te regresas. ¿Por qué regresas a México? Es que quiero platicarle a todo el mundo que está una biografía tuya que tú hiciste Sí. en YouTube y muy interesante, evidentemente narrada por ti, Ujú. y que uno no da crédito porque una de las cosas increíbles que ha hecho Nacho Méndez, sí ha vivido en todo el mundo, pero también se ha cambiado de casa 51 veces. Y eso es, Ahí, eso lo pueden ver en mi biografía. sí, qué increíble. Lo único Entonces, que tienen que hacer es entrar a YouTube y poner Nacho Méndez biografía. y ya. Y ya aparece ahí, la escoges, pero dura casi 2 horas. Y pues bueno, debería de durar más, lo que pasa es que... Sí, la tuve que hacer. Sí, claro, a uno Imagínate. cortando detalles, ¿no? Acortando detalles, pero en realidad es que estuviste en Brasil y ¿por qué regresas a México? Bueno, ahí te cuento. En una fiesta conocí a Maísa Matarazzo, que era una cantante muy, muy importante de la época, y por alguna razón no fue su guitarrista, y entonces yo le dije, yo te acompaño, ¿y cuál, en qué tono? Y no sé qué, y empecé a acompañarle y le gustó mucho. Y el novio de ella era un español que estaba ahí, y entonces me dijo, oye Nacho, mira, Maísa se va a Madrid dentro de un mes, y va a cantar en un restaurante que yo tengo ahí en Madrid. Entonces, a mí me gustaría que vayas tú, porque además ahí va a haber músicos españoles y prefiero a alguien que hable español y no un brasileño. Por supuesto. Y dije, pues sí, pero ¿cuándo? Ya en un mes. Entonces me fui a España. Es que es lo increíble, yo cuando vi tu biografía no acababa de reírme porque decía Sí. yo, ¿cómo es posible que todo te llegaba? Porque, pues vámonos, y Sí. vámonos, y vámonos, y vámonos. Y llego a España y pues ensayamos con los músicos españoles y con Maísa y estábamos ya listos para debutar y se pelea Maísa con su novio, Con el con español. el español, y se va. Y entonces nos quedamos ahí todos y así. No. Y nos dice el dueño, oye, lo siento, pero bueno, les pagaré una semana, pero ya. Y entonces me quedo en España sin conocer a nadie y Por una mano adelante. sí, un poco, digo, Sí, cualquier cosa, ¿no? Y entonces me fui a la Sociedad de Compositores de España para ver si había alguna relación, algo que hacer, ¿no? Y me encuentro ahí a un chileno que había sido mi maestro de orquestación en México. ¿A poco? Sí, Joaquín Prieto, Ok. hermano del cantante Antonio Prieto. Antonio Prieto. Y Joaquín, ¿qué haces, Nacho, aquí? Pues esto y esto y esto. Y me dice, acompáñame a una fiesta hoy en la noche y a ver qué hacemos. Y la fiesta era para recibir a Enrique Guzmán, que llegaba de México, iba a debutar ahí en Madrid. Que era un trancazo Sí. en esa época, ¿no? Era así. Sí, era el número. Era sí, Luis Miguel. Era el Luis Miguel de la época. Y entonces llega ahí Enrique, nos invita a mí y a Joaquín. Yo conocí a Enrique de que le hacía coros en México con el cuarteto. Claro, claro. Bueno, también Angélica María, A Angélica ¿no? María, a Julissa, A Julissa, a toda la César banda. Costa, a toda la gente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces fuimos a ver a Enrique, nos gustó el show y tal. Y pasados como una semana me dice Enrique, oye, fíjate que el director musical que yo traje de México se tiene que regresar a México. Se llamaba Tino Martin. Tino Martin. Tino lo Martin. conocí. Su nombre real era Fortino Martínez. Que tenía una cara muy especial, ¿no? Sí, Una cara tocaba el muy- saxofón y era director. Y entonces me dice, todos los demás músicos son españoles, pero mi director sí lo traje ya porque es el que conoce el repertorio. Dice, pero tú también lo conoces. O sea que si quieres venirte de director aquí en mi show, Pues yo aquí le dan encantado. pan que llore, ¿verdad? Entonces regresó Tino Martin a sus compromisos que tenía y yo me quedé de director musical con Enrique en Madrid. Qué increíble. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Mira,
digamos, la temporada ahí en el Florida Park fue como de un mes. Pero después hicimos otras cosas, viajamos, fuimos a Benidorm, al Festival de la Canción Internacional, pero Enrique estaba invitado como solista. Sí, estrella invitada, ¿no? No estaba concursando. Me queda claro. Sí. Y luego hicimos ahí, pues hicimos una gira, una gira personal. Llegaron 2 amigos de Enrique a España y con ellos nos fuimos, los 4, nos fuimos a Italia, nos fuimos a Francia, a Inglaterra. Sí, no, estuvo padrísimo. Fue René León, que era hijo de un empresario de los shows, y el otro era el que era baterista de los Teen Tops, Armando Martínez. Ok. Sí, es que solamente tú sabes esos datos. Sí. Así. Ya no, imagínate quién era el baterista de los Teen Tops, sí, que es el grupo con el que se lanzó Enrique Guzmán. Fíjate nada más. Con ese grupo. Fíjate nada más. Entonces ya los 4 anduvimos paseando ahí, y luego Enrique se sintió mal, tenía piedras en el riñón y tenía que operarse, y vámonos a México, pero él tenía que regresar a hacer una película con Rocío Dúrcal. Entonces se fue él y yo me quedé en España en el esperándolo. Sí, ahí en el penthouse. Tenemos que ir a un corte, ¿Sí? A un corte comercial. Te invito, Nacho, a que te quedes a un segundo programa. Vamos ahorita al tercer bloque, pero un segundo programa porque hay mucho que platicar. Sí, no, bueno. Esas 2 horas la vamos a tratar de reducir a una, pero es fascinante la vida de Nacho Méndez y bueno, todo lo que has vivido, todo lo que has oído, escuchado, olido, saboreado, pues yo creo que vale la pena platicar, aunque sea un poquito. Claro que ¿no? sí. Volvemos ahorita. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con 3 niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5,000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800 en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque y no quiero perder el hilo de todo porque te quedas en España. Ajá. Un mes más esperando que regresara sí, Enrique a grabar la película. Sí. Fueron casi 2 meses porque pues una operación y tenía que reponerse, etcétera. Entonces ya llega, hace la película con Rocío Dúrcal y luego ya nos regresamos a México. Entonces llegué a México a finales de 65, del año 1965. No, Nacho, qué bárbaro, pues has estado bien, muy ocupado. Bien ocupado, sí. Y luego, ya estando en México, sí, fui una vez a Bellas Artes y a la salida se acercó un director de cine. Qué suerte tienes para eso. Sí, ¿verdad? Ahorita que estoy analizando. Yo también. Sí, te estás dando cuenta. Y conocí a un chileno que conocía a un venezolano que conoció no sé qué. Y en eso pues me llevaron y yo llegué. Así es. ¿Qué? ¿Afuera de Bellas Artes? Afuera de Bellas Artes. Era un caricaturista, Alberto Isaac. Ok. Y se me acerca. Y él me había visto en shows que habíamos hecho de música, ¿no? Claro. Entonces me dice, Nacho, fíjate que voy a hacer una película, mi primera película, y la voy a meter a un concurso que es el primer concurso de cine experimental de la Ciudad de México. Y entonces, yo quiero que tú me hagas la música de la película. Yo dije, yo nunca he hecho una música de una película, pero encantado, pero suena trascendente. Sí. Y ya, bueno, se filmó la película, que además tenía detalles muy interesantes porque el actor principal era... se me fue ahora. Pero había de extras, aparecía por ejemplo Luis Buñuel, Carlos Monsiváis. Ay, Dios. O sea, gente de la cultura salían de extras. Eran gente de la cultura, pero finalmente también eran tus cuates, sí, eran gentes con las que tomaban café, porque en aquellas épocas, pues afortunadamente tenían mucha... Monsiváis estuvo conmigo era del grupo de ustedes, la facultad, ¿no? De amigos. Sí, pero, de cafetear. Alberto Isaac era un poquito mayor que nosotros, digamos
no sé, 10 años mayor. También Luis Buñuel era Sí, mayor. claro, claro. Pero lo chistoso de esa película es que tenía como extras a gente... Importantísima. Sí. Sí. Y entonces ya hice la música para la película. Yo pensaba, una música de película, pues hay que llevar muchos músicos. Y dijo, no hay mucho presupuesto. Llevas unos poquitos y haces lo que puedas. Y luego también se le ocurrió hacer algunas canciones para la película, no nada más música de fondo, sino canciones. Y él hizo la letra y yo la música. Y así fue la primera película que musicalicé. Luego hice otras 50. Sí, a mí me gustaría platicar a la gente que hiciste jingles tan importantes, que en la gente que estábamos, bueno, yo por ejemplo que nací en los 70s, y ya que era consciente, pues más o menos 70s altos, de repente la de burbujita, burbujita, de la sal de uvas picot, ese es de Nacho, ¿no? Ese es mi primer jingle. ¿Ese fue tu primer jingle? Sí. Fíjate, yo lo tengo perfectamente establecido en la cabeza, ¿no? O sea, se me quedó, o sea, estuvo bueno. Sí. Estuvo muy bueno. ¿Qué otro jingle fue importante y trascendente? Bueno, te digo, primero de ese. Yo estaba estudiando en Filosofía y Letras y no sé cómo me conectaron, algún cuate, no sé qué, y entré a trabajar a Noble y Asociados como redactor. Noble y Advertising. Noble Advertising se llamaba en ese tiempo. Sí, después ya se llamó Noble Asociados. Claro. Pero en Noble entré como redactor de textos. Ya habíamos, creo que 5, ¿no? Y escribíamos los textos de publicidad y todos colaboraban, ¿no? Entonces cuando llegó esto de burbujita, todos textos y textos, entonces yo dije, ¿y quién va a hacer la música? No sabemos todavía, llamaremos a alguien. Entonces yo dije, si quieren yo la puedo hacer. Ay, sí, ¿a poco? ¿Sí? Y entonces yo hice la música, pero pues era algo que salió así porque ellos pensaban llamar a alguien más. Claro. Y de repente me salió. No Fortuitamente, yo creo que las cosas llegan siempre ¿Sí? en el momento. Has estado en los momentos correctos. Correctos, en los lugares correctos. Eso es lo que me llama la atención. Otro jingle que hice también, ya mucho después, fue uno que era Yo soy la planta de cumbres. Claro, famosísimo. Doy jugos de frutas deliciosas. Pero claro, sí, era. Todos crecimos con el árbol, ¿no? Así sí, yo soy sí, la planta con la ardillita. Y muchos, ya muchos años después hice el tema de Imevisión. Imevisión, porque usted es nuestra gente. Imevisión. Qué bonito. Sí, claro. Claro que sí. Tenía una primera parte, pero no me acuerdo. Sí me acuerdo, pero vaya, es que sí. Sí, era donde quiera que esté, comparta con los suyos el momento de alegría y diversión. Imevisión. Era cuando la televisión era muy linda y casta y pura, ¿no? Sí. Sí, con la familia, ahorita ya no comparte uno nada. Oye, Nachito, cuéntame una cosa. Entonces, a partir de que tú llegas a México, evidentemente, ahorita en el segundo programa vamos a platicar de tu historia en la OTI, de tu historia en todos los programas que has hecho, que es un compendio, yo le digo una Nachopedia, la Nachopedia, porque has hecho un compendio interesantísimo de la música mexicana en muchos niveles, de muchas formas, análisis de texto de las canciones, que me parece muy rescatable. Fíjase que incluso Sociedad de Autores y Compositores de México debería de alguna manera tener este acervo que tú has logrado hacer, pues ahora sí que juntar y hacer algo importante. Pues yo efectivamente tengo muchos años en este proceso de no solo dar a conocer los nombres de los autores, sino que también hablar de la vida de los autores, de su momento histórico, de pues, las cosas las influencias que había internacionales, por supuesto, todo eso. Lo que se estaba escuchando en el momento. ¿A ti quién es uno de tus autores favoritos? Digo, hay muchos, hay muchísimos. Pero debes de tener alguno en particular que te... Mira, hay alguien por razones también de cariño y de admiración, que es Mario Ruiz Armengol. Mario Ruiz Armengol era un tipazo. ¿Y conviviste mucho con él? Sí, y además tuve muchas satisfacciones. Por ejemplo, cuando hice la música para una obra de teatro de
que Raúl Astor hizo el texto basado en el fantasma de la ópera del libro de un francés. Del original. Del original. Sí. Raúl Astor, 15 años antes que... ¿De ser Raúl Astor? No, 15 años antes del The Phantom of the Opera. ¿de Andrew Lloyd Webber? Antes exacto. 15 años antes de Andrew Lloyd Webber, Astor decidió hacer un musical aquí en México basado en el libro de Leroux, Gaston Leroux o algo así. Sí, algo, no me acuerdo. El autor de... Sí, y entonces me invitó a hacer la música. Y en escena estaba Julio Alemán y Lucía Méndez. Cantaba lindo Julio. Sí. De hecho, fíjate que cantaban muchos, pero él cantaba una sola canción. Pero era de tal impacto esa canción que la gente se levantaba y aplaudía 4 minutos seguidos. Era impresionante. Sí, sí, sí. Y entonces un día, y la que tocaba el arpa en la orquesta, que dirigía Chucho Zarzosa, claro. Chucho Zarzosa dirigía, la que tocaba el arpa era la pareja de Mario Ruiz Armengol. Ok. Y entonces... Era arpista. Sí. Literal, así se llama. Era arpista. No es arpista. Y entonces un día me ve Mario ahí en el teatro, me dice, Nacho, esta es la mejor canción que he escuchado en mi vida. O sea, me dijo claro. mi canción que hice para el fantasma. Eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso. A ver si tienes luego tenemos el privilegio de escucharla. Lamentablemente se nos terminó el tiempo de este programa, pero evidentemente vamos a grabar la segunda parte porque creo que la vida de Nacho Méndez es fascinante y nosotros los mexicanos y la gente latina debemos de tener o recordar o tener la curiosidad de recordar a nuestra gente que nos ha formado y que ha hecho de este México pues algo maravilloso. Son los pilares de nosotros. Hay otros pilares que fueron los de ellos, pero finalmente es importante que todos los recordemos con mucho cariño y recordemos también todo el trabajo que han venido realizando a lo largo de tantísimos años y que les demos el crédito que se merecen. Nacho, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Te invito a que te quedes al siguiente programa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. No se pierdan el próximo programa en estos días. Pues ahí está la parrilla de programación. Ahí está Pepe Quiroz detrás de la cámara, es el que dice corte, vámonos a corte. Está Reinita Carmona que nos ayuda en todo lo que es la logística de coordinación de invitados. Tania Mesa en edición y evidentemente, sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen favor de acompañarnos. Hasta la próxima.